Marco Antonio, encantado de recibirte en el programa Reto Siglo XXI, presidente del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, con 33,000 Agremiados. afiliados, agremiados. Don Jorge, en primera instancia, pues agradecerle la oportunidad, la invitación, participar de un programa como este, pues es de mucho orgullo. Le soy muy honesto, personalmente lo sigo mucho, los temas me encantan y sobre todo la forma en que se abordan. Yo creo que es un crecer día a día. Y sí, efectivamente, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos tiene un poquito más de 32,000 agremiados, que corresponden a 5 colegios miembros: Colegio de Ingenieros Civiles, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Mecánicos, Electricistas, eléctricos. Mecánicos Industriales, el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica y el Colegio de Ingenieros Tecnólogos. Sí, es el colegio más grande, creo que es el más grande que el colegio de abogados. Pero Nosotros decimos que es el mejor colegio, con todo el respeto a todos los colegas de otros colegios, pero no, es un colegio que, bueno, usted lo conoce muy bien, don Jorge, es un colegio que siempre se ha brindado a la sociedad, que siempre ha sido muy crítico, constructivo, que esa es la gran diferencia que tenemos, y que hay que entender que a veces no, la crítica siempre debe ser constructiva, debe tener una finalidad, y en ese sentido, pues el colegio no solo hace crítica, sino que es propositivo. Siempre que señalamos algo, lo primero que nos basamos en un aspecto estrictamente técnico, y paralelo a eso presentamos una opción de mejora o de cómo deberían de hacerse las cosas desde nuestra perspectiva. sí, bueno, yo he trabajado con ustedes cuando estuve en Muchísimos el años. gobierno y mi formación de ingeniero también es, aunque soy ingeniero químico, pero siempre tengo hijos civiles, ingenieros civiles, y siempre he estado muy ligado a la parte de la construcción. Bueno, me preocupa lo que estamos viviendo, me preocupa la situación sobre todo de la inversión del sector público, ¿verdad? Cómo se ha reducido. eh, Sin lugar a dudas, y siendo tan importante, ¿verdad? Como una de las actividades más importantes y dinámicas de todo el sector, porque además, lógicamente, luego también está la vivienda y la sí, vivienda de interés social también, que se ha reducido mucho. eh, todo es un paquete, por decirlo de alguna forma. Si queremos hablar de componer nuestra economía, siempre se ha dicho pues, que la construcción, el sector construcción es muy importante dentro de esa reactivación económica. No es posible que tengamos una reactivación económica si no le brindamos como país vamos a ver, las oportunidades para poder traer inversión extranjera, para poder hacer alianzas públicas privadas. Y en eso que usted dice, don Jorge, a nosotros nos preocupa muchísimo como colegio, y lo señalábamos hace unos días cuando presentábamos lo que eran las estadísticas del año 2022, en donde de la inversión en el sector construcción, solo un 7,8% era inversión pública. que cuando era una tercera parte. Sí, se requiere, digamos, si queremos realmente ser competitivos, rondar el 30%, 30, 33%. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que realmente se desarrollen proyectos inmobiliarios, que se pueda atraer inversión extranjera de alta gama, de alta tecnología, pero eso no los puede traer si no les ofrece las condiciones mínimas. Entonces, ese es un tema que a nosotros nos ha preocupado muchísimo. Hicimos una instancia muy respetuosa al gobierno de que eso hay que corregirlo. Vemos que hay, vamos a ver, esfuerzos en esa línea, pero lo que queremos ante todo es colaborar. El colegio tiene la expertise, tiene todo un equipo de trabajo, y si no lo tenemos en casa, sabemos a dónde ir a buscarlo, que es lo más importante, porque son nuestros agremiados. Entonces, en esa línea, en esa perspectiva, a través de todas las comisiones, pues queremos participar activamente en la reactivación económica del país. El otro tema que usted tocó también y que lo presentamos, y aprovecho y lo digo, lo presentamos dentro de lo que fue estas estadísticas, es que nos preocupa muchísimo la disminución sostenida en lo que es vivienda de interés social. No, Jorge, no puede ser que nosotros descuidemos como país o no le pongamos la atención requerida a un tema tan importante. De acuerdo a nuestros datos, en el año 2022 comparado con el año 2021,
se dejaron de construir cerca de 2.122 viviendas de interés social. Hijo de Dios. Eso es muchas familias, 118.000 metros cuadrados de construcción. Y eso significa que si le ponemos un promedio de 4 personas por familia, siendo muy bajo, estamos hablando de 9.000 personas que no tienen un techo. Y eso, pues si bien es cierto, nosotros como país hemos sido exitosos en lo que es la parte de vivienda, eso es algo que no podemos dejar de pasar, máxime cuando sabemos que en los últimos 4 o 5 años la tendencia es a la baja. No, y toda la infraestructura, es que cuando uno ve puertos, ve los mismos aeropuertos, el aeropuerto, digamos, ya por lo menos se habla de que va a venir un grupo financiero a trabajar en el aeropuerto de Liberia, que tiene un problema en la pista, que entonces no pueden aterrizar a ciertas horas porque se hace, hay que repararlos todas las noches, entonces, o sea, es como una tragedia, todo es una tragedia aquí, ¿verdad? Porque Sí. el mismo Caldera, ahora la están dragando, ¿verdad? Se va a llevar un buen tiempo, pero bueno, pero ese no es un puerto de primer orden ya para la situación que estamos viviendo de un país que importa y exporta y un país que tiene que abrirse su economía, ¿no? Es que no podemos seguir con medidas paliativas. No. O sea, es que, ok, tenemos un problema en este momento, lo vamos solucionando y vamos, perdóname la expresión, pateando el tarro, pateando la pelota más adelante y que alguien resuelva. Eso no se vale, ya hay que tomar decisiones. No es posible y tal vez para que mucha gente dimensione este problema, que el país haya pasado 2 años sin mantenimiento y conservación vial. Sí. O sea, eso es desastroso, eso es inconcebible. Hoy día, muchas de los esas costos van a aumentar geométricamente, porque cuando ya se perfora casi, digamos, y ya no hay impermeabilización. Hay proyectos, hay tramos, don Jorge, que ya no se les puede dar mantenimiento, hay que hacerlos nuevos. Hay que reconstruirlos o hacerlos nuevos. Y entonces, el crecimiento del costo casi que es exponencial. ¿Y está un país como el nuestro preparado para asumir esos costos? No. Nosotros somos un país pobre, tenemos que maximizar recursos, tenemos que ser conscientes de que hay que tomar medidas. Sí, hemos fallado. Para mí es una palabra y yo creo que usted la maneja a la perfección por toda su experiencia, digamos, en la parte profesional y como funcionario público, que se llama planificación. Si nosotros no sabemos planificar, todo va a estar mal. Y en Costa Rica podemos hacer varias odas a la falta de planificación. Todo es planificación, sí, definitivamente no hemos planificado muchas. No, vamos a ver, hablemos de la 32. Sí, eso fue una improvisación, o sea, la pobre constructora china, que es una empresa muy grande de construcción, y le dijeron, hay que desarrollar esto, pero no sabían ni si, o sea, vamos a ver, todas las expropiaciones no se habían hecho un análisis de suelos, no se habían hecho cuál era la cantidad de vehículos que se iban a transitar, los pesos, los puentes y todo, o sea, y hay claro que un proyecto que se dura 5 años planificándolo, pongámosle que 2 años, pero eso lo hicieron yo creo que con una fotografía aérea, o sea, es que los políticos se meten también se hizo el fideicomiso ese del Banco de Costa Rica, porque no funcionaban los... Pero es que usted acaba de dar en el clavo, Jorge, y es que seguimos cometiendo los mismos errores una vez sí y otra vez también. Expropiaciones, eso es de toda una vida. Los problemas de nuestros proyectos damos orden de inicio y no tenemos las expropiaciones hechas. Se hizo un esfuerzo interesante con la ley de expropiaciones, pero aún así tenemos que seguir haciendo esfuerzos
para poder solventar lo que técnicamente no se está solventando, y es que las expropiaciones deberían de estar todas listas antes de dar la orden de inicio. Sí, claro. Ahora, bueno, hay una iniciativa ahí que es la toma de posesión, de forma tal que pues el Estado tome posesión Y después y si paga. hay, sí, se van a los tribunales porque la gente no está de acuerdo, pero ya por lo menos no va a haber un atraso en la obra. Pero vea usted la falta de coordinación que el traslado de servicios públicos, que hay que trasladar postes, que hay que trasladar El algún agua. alcantarillado, Sí, y no sí, lo sí. hemos hecho. Y entonces llega la empresa y dice, pero es que yo no puedo cumplir en los tiempos porque ustedes me dieron a mí unas condiciones que no están cumpliendo. Y entonces queremos Bueno, y la culpar parte ambiental y todo la lo que hay parte que ambiental, hacer. todo eso. Queremos entonces después culpar a la empresa, que pues yo no voy a entrar si tiene culpa o no, para eso están los técnicos, pero lo que sí puedo decir es que le estamos dando las herramientas para que pueda justificar el incumplimiento. Si no hay expropiaciones, si no hay traslado de servicios públicos, yo no puedo seguir trabajando. Entonces, ese es un tema pues muy complejo, y seguimos cometiendo, don Jorge, usted lo apuntaba muy bien, esos errores. O sea, no podemos seguir. Tenemos experiencias y de toda crisis hay que salir fortalecido, pero no sé, pareciera que a veces como que nos gusta seguir tropezando con la misma piedra. No, es que a la gente le encanta poner una placa que yo hice tal cosa. Bueno, Rodolfo Méndez, por ejemplo, que yo lo conozco muy bien, hizo un gran esfuerzo, posiblemente tuvo que ver cómo, primero la maraña de trámites y cantidad de, es que es algo tan que y además todo lo legalizan, ¿verdad? Todo se vuelve judicial en este país. Eso es un problema terrible. O sea, si uno toma una decisión, primero hable con el abogado. Es que Pero porque el abogado es el que te va a decir si puedes o no puedes. Y así se ha secuestrado todo el sector público, todo. Nos hemos metido tanto en el aspecto jurídico que nos da miedo tomar decisiones. Sí, claro. Vamos a respetar el ordenamiento jurídico porque eso es la razón de ser de nuestro país, un Estado social de derecho, y lo vamos a respetar. Pero también tenemos que ser muy ejecutivos y tomar decisiones a la hora de emprender proyectos. Y todo ese tipo de situaciones se minimizan si lo hacemos adecuadamente, si planificamos, si lo vamos desarrollando en todas sus etapas, pero con un concepto que todo el mundo lo utiliza, o mucha gente lo utiliza, y que se queda en las palabras. Cuando nos dicen, eso es un proyecto país, por el amor de Dios, si es un proyecto país, tenemos que darle continuidad en el tiempo independientemente de quién ponga la placa. Y después viene el mantenimiento, que nadie lo... Como ahí no se pone placa, entonces como que no es prioritario. Pero ahí es donde tendríamos que analizar una concesión. Las alianzas públicas privadas. Claro. Si no tenemos la plata, pues no tenemos la plata. Yo siempre pongo el ejemplo ahí de Cañas, Liberia. O sea, esa carretera costó cientos de millones. Y si no la cuidamos, y ahorita se deteriora. Tenemos problemas con puentes, montones de problemas con puentes. Vea lo que está pasando con el puente de la Amistad. Muy bonito, tenemos un gran puente, beneficia a todo el país, porque eso nos beneficia a todos, pero no le damos mantenimiento. Aquí en Costa Rica pensamos que las obras son eternas. Y si uno tiene la casita y uno no le está dando una pintadita de vez en cuando y está revisando el techo, que no tenga goteras, y está tapando las goteras o cambiando las láminas que tenga que cambiar, pues la casa se va a deteriorar, de tal forma que después hay que hacerla nueva. Y entonces pareciera que en Costa Rica esa parte de conservación y de mantenimiento no la tenemos claro. Que no es político. O sea, el político lo que le gusta es inaugurar. No le interesa lo otro, porque el otro es el que sigue. A lo mejor no es el mismo gobierno. A lo mejor no es el mismo partido el que va a ganar. Entonces, aquí no hay un compromiso real. O sea, todo está en manos del corto plazo. ¿Será un proyecto país o será un proyecto mío? Sí. Porque si es un proyecto país, tenemos que darle continuidad y sabemos que tenemos que iniciar el proyecto hoy y posiblemente se va a terminar. Los proyectos de infraestructura son lentos. Son lentísimos. Son lentos. O sea, y nos va a durar 6, 7 años, 8 años, pero debe de continuar. Pero ¿qué es lo que hacemos? Jorge, usted lo conoce perfectamente. De ahí, si hay un proyecto que parecía interesante, bueno, ahí es que como era el gobierno contrario, mejor lo hago de nuevo.
y hemos tenido experiencias. Entonces Sí. se pierde un montón de O- plata en o si no asesorías. o si no te hablan de corrupción y que tráfico de influencias y el otro, y ya lo satanizan, como digo yo, Sí. y el país se paraliza. Y tenemos un montón de chiquillos y chiquillas deseosos de estudiar, pero no le damos las condiciones. Vea usted la infraestructura educativa cómo está. Hoy escribo un artículo que sale en el periódico y es la conectividad. O sea, no Sí. puede ser que de 4.500 escuelas o centros educativos, apenas 500, y esa plata tiene más de 10 años de estar ahí. No. Ah, no, pero entonces es quién le toca. Si le toca al MEP, si le toca a, ¿cómo se llama? A Sutel, o si le toca a Fonatel, o si le toca a la Fundación Omardengo. Eso no puede ser, o sea, Es que siempre vamos a tener una justificación además, para no hacer. Además, perdóname, no, es impresionante. ¿Sabes cuántos no pueden? O sea, las órdenes sanitarias por problemas sanitarios, así es, son de cientos, pero ahí están. Porque siempre tenemos la justificación y la excusa. Yo siempre utilizo, vamos a ver una frase, no me gusta utilizarla, pero es para mí, personalmente creo que es que existen muchos funcionarios, tal vez no tantos, pero existen algunos funcionarios que trabajan día y noche, don Jorge, para no trabajar, para buscar el pero, para buscar la justificación para no hacer. Y entonces, si eso lo asociamos a la maraña legal, en donde los funcionarios públicos, ante cualquier situación, le abren un procedimiento administrativo que posiblemente concluya con un despido, entonces la gente dice, entre menos haga, menos problemas tengo. Entonces se vuelve un vicio. Infraestructura educativa, bueno, hay que hacer algo. Que me justifican que tuvimos una oleada y que tenemos una cantidad enorme de población flotante. Pues sí, pero eso lo sabemos y eso no es de ahora, es de hace muchos años. Entonces no utilicemos justificaciones de hace 20 años, 25 años para seguir cometiendo los mismos errores. Eso hay que trabajarlo, nosotros no podemos seguir en esa línea. Seguimos con un pensamiento y me gustaría comentar con usted, y es que queremos... Hablemos del agua, Sí. eso es serio. Bueno, eso es seriosísimo, pero antes quería comentarle esto. Queremos concentrar la población en centros urbanos, con la justificación de aprovechar al máximo la infraestructura existente. Suena muy bonito, pero yo le he hecho a autoridades del gobierno en diferentes momentos esta pregunta. Ya resolvimos el problema de movilidad, el problema de salud, el problema de educación, el problema de transporte a nivel general y la parte de seguridad. No hemos resuelto ninguna de esas variables y queremos seguir trayendo gente a los centros urbanos, perdiendo ese arraigo que tienen. Y lo otro más gravoso es que dictamos cierta normativa para no permitir que la gente que está en zonas alejadas y que cuenta con infraestructura pueda sentarse allí. Entonces ese es un tema, don Jorge, que es delicado. Yo no puedo seguir trayendo gente a San José o al GAM si no le doy esas condiciones. Y usted sabe perfectamente que uno muchas veces pasa largas horas del día sentado en el carro, perdiendo el tiempo porque son presas por todo lado. El otro tema que usted tocaba para mí, quizás es uno de los más graves que tiene Costa Rica, que es el agua. Y siendo el país, creo que es el quinto país más, donde llueve más en el mundo. Tercero, me decían. Tercero, sí, que quinto, más llueve no en sé. el mundo. O sea, yo en Israel no podría jamás existir. La gente no entiende cómo, siendo el año pasado uno de los años que más lluvia cayó, nos hablan que va ya prácticamente 100,000 personas con racionamientos. Entonces, aquí hay dos temas que son muy importantes. Se lo decía y lo comentaba un día de estos con el nuevo presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, que es que a veces hay que leer un poquitito y los funcionarios y todos los costarricenses entender las cosas. La ley de acueductos en su artículo primero establece qué es el fin de Acueductos y Alcantarillados. En palabras más, palabras menos, dotar de agua potable y la evacuación de las aguas. ¿Hemos cumplido con eso? No. Pero tenemos la justificación, se nos vino un montón de gente de Nicaragua y de otros lados
Pero perdón, vamos a seguir con las justificaciones. Somos claros que nuestra infraestructura es muy vieja, hay que irla cambiando, pero eso ya lo sabemos. Entonces hagamos y empecemos a trabajar con un proyecto a largo plazo. Que tenemos un problema muy serio con el agua no contabilizada, que se nos va mucho, pero eso siempre lo hemos sabido. Entonces, ¿por qué no lo trabajamos? Que es que hay agua no contabilizada que hay que darle a los asentamientos informales. Pues sí, claro, son seres humanos y tienen que tener agua. Pero bueno, eso nos lleva a otro problema, que es la parte de vivienda y ordenamiento del territorio, que para mí ese es el segundo. Planificación urbana y planes reguladores. Entonces, cuando entendamos que el agua es fundamental para el desarrollo de cualquier país, realmente vamos a sentar o vamos a dar un paso muy importante hacia lo que es el crecimiento y a lo que es el desarrollo. Le pongo un ejemplo. Se nos va la electricidad en la casa. Ay, qué triste, no puedo ver televisión, no puedo escuchar música. Pero bueno, ahí está. Se me va el agua, es un caos. Sí, no. Es un caos, y cuando no tenemos agua en la casa es un caos. Entonces, esa es una analogía que yo digo, igual pasa con el país. Un país sin agua es un caos. Es un caos. Es un caos. No, entonces, y es un problema de salud. Un problema serio de salud, ¿verdad? Un problema pero igual, falta hay la planificación, pero ¿cuánto llevan en el desarrollo para traer el agua de Orosi? Allá en Guanacaste, el desarrollo inmobiliario de Guanacaste, ahorita se paraliza, si no hay capacidad, no hay músculo en esa institución para planificar y ordenar o hacer alianzas. Y es que quieren hacerlo todo. Alianzas público-privadas es fundamental. Si nosotros hablamos de que Costa Rica tiene las variables, las características para desarrollarse, yo personalmente creo que sí. ¿Qué es lo que pasa? Que necesitamos realmente propiciar esas variables. Tenemos que trabajar para que eso se haga. Nosotros no podemos seguir creyendo que el Estado es un Estado de 4 años. Yo comparto eso con usted. El Estado es el Estado. Se nos olvida que estamos hablando de población, de territorio y de gobierno, 3 principios básicos. Cuando entendamos eso, vamos a darnos cuenta que tenemos que trabajar. Yo personalmente estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo para que mis nietos tengan un país al menos similar de como yo lo recibí, del esfuerzo que hicieron mis padres. Yo creo que todos deberíamos de hacer ese esfuerzo. Yo estoy preocupadísimo, de verdad, porque tenemos que hacer un acuerdo nacional. O sea, no podemos seguir en esta... no sé, todo es como los últimos minutos de un partido de fútbol, ¿verdad? Casi... Y todo el mundo se pone como a correr y correr porque dice, pero si el partido ya lo perdí, ya vamos 3-0, perdiendo, ¿ya para qué hacen? No, y entonces pasamos todo el partido defendiéndonos y en los últimos 5 minutos hacemos cambios ofensivos. Sí. ¿Para qué? Mejor empecemos desde el principio a ir tratando de ganar el partido. No, y la planificación, parece mentira, ahí entra el trabajo en equipo, todo. Si usted analiza un equipo es eso, un equipo requiere planificación, capacitación, formación y continuidad y agilidad. Pero el sector público está totalmente como un lagarto ahí pegado. Teniendo tanta capacidad, y es que ya nosotros peinamos algunas canas, don Jorge, y teniendo tanta capacidad este país, profesionales de altísimo nivel, técnicos de altísimo nivel de exportación que se nos van del país, ¿por qué nosotros no podemos sentarnos entre todos y para empezar hablémonos? Coordinemos. ¿Por qué el sector privado tiene que estar de actor? Es que el sector privado es el que tiene esa capacidad, que tiene ahora los recursos, el que genera muchos de los fondos para que toda esa estructura camine y para que haya empleo y sobre todo que haya desarrollo social, porque no podemos seguir permitiendo que no se construyan casas de interés social, no podemos permitir que no haya agua en los barrios más limitados o con más problemas sociales. Pero es que ni siquiera ya son en los barrios más limitados. En todos ya. En la parte de agua y el problema que se dio ahora con el préstamo de Orosi y el famoso proyecto del acueducto metropolitano, ya esto
Pero eso es una historia de 15 años. Y se nos va a extender por lo menos al año 2030, 2032 para tener una solución efectiva. Si logramos trabajar ya. Así. Pero hay que trabajar ya. Pero si no, entonces vamos a seguir pidiendo prórrogas y que dentro de 2 años solucionamos, que en 3 años solucionamos. Y teniendo los recursos. Que se tienen los recursos. Eso es lo triste. Teniendo los recursos, pagando intereses, porque tiene razón el ministro de Hacienda, o sea, no pidan prestados si no tienen capacidad de ejecución. Se hablaba, vamos a ver, 4.200 millones que están ahí en préstamos que hay que estar ejecutando, pero sobre eso hay que pagar. Hay que pagar intereses. Sí, pero como, perdóname, a mí me llega a mí me depositan todos los meses, entonces yo no tengo problema. Pero eso en algún grupo de gente que nos... Que son los que tienen secuestrado el país, porque yo sí creo en el funcionario público. Creo en las buenas intenciones del funcionario público. Lo que pasa es que, personalmente, considero que lo que falta es liderazgo. De quienes están al frente, muchas veces, no de la institución, de los mandos medios. Yo, cuando fui funcionario público, tuve jefaturas que eran señores, eran líderes, tenían señorío, que esas personas que llegaban y usted se sentía, vamos a ver, asombrado, pero también con esa expectativa de aprender y de cumplirle. ¿Está pasando eso en el sector público hoy día? Esta es una reflexión que tenemos que hacernos, porque si no, entonces el funcionario público se molesta porque dicen que lo meten a todos en el mismo saco. Pero bueno, entonces hagamos un análisis realmente importante y busquemos una solución. Costa Rica ya no puede seguir así, Jorge. No, hay que medir los resultados. O sea, mientras no se midan, no sabemos. No sirve. Si no se mide, no sirve. No sirve. Sí. Y vea usted, y como todo va amarrado, dentro de esa falta de planificación, volvemos al tema que lo comentábamos hace un ratito de planes reguladores. No es posible, y yo entiendo, o sea, ¿cómo le vamos a pedir a una municipalidad ciertos resultados si la municipalidad no sabe ni lo que tiene? Si no tiene un plan regulador, ¿cómo manejar ese territorio? 16, don Jorge, 16 cantones tienen plan regulador completo, 24 parciales, y de eso el 80% está desactualizado. Sí. Entonces, eso es un caos. O sea, no podemos trabajar. Costa Rica tiene que hacer un alto en el camino de parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos dentro de nuestras competencias. Estamos, y así lo hemos venido señalando, en la mejor disposición de colaborar. Y con el gobierno hay que trabajar. De la mano, tenemos que estar de la mano, entendiéndose. Que no se hable que eso es un tráfico de influencias y que eso es corrupción y todo ese discurso izquierdoso que no sirve. Eso es para parar. Eso es para parar todo. Para parar todo. No, nosotros sí queremos trabajar de la mano. Las decisiones políticas en materia de infraestructura tienen que basarse en criterios técnicos, lo decimos nosotros. Sé que usted lo comparte, todo el mundo lo comparte, pero bueno. Todo con transparencia. Todo con transparencia. Si hay que cambiar algo, se cambia. Nosotros podemos aportar muchísimo, igual que los diferentes colegios profesionales que quieran colaborar. La empresa privada aporta mucho. La empresa privada, usted lo decía, ha tenido que asumir un papel protagónico para que los proyectos caminen aquí. Bueno, entonces, si hacemos esa gran mesa que usted dice y nos sentamos a hablar, yo creo que le podemos dejar algo a los que vienen atrás de nosotros. Bueno, Marcos, ahí será otra oportunidad que nos veamos. Sí, es que eso es porque hay demasiados temas y más bien apenas los no, tocamos. Es que es tanto telecomunicaciones, puertos, es tanto que podríamos hablar. Es que ¿cómo se llama? Ingeniería es casi todo. Es todo. Procesos, cuántas ingenierías hay de proyectos que no son constructivos, pero que inciden directamente en ese proyecto constructivo, la parte industrial, por ejemplo, ingeniería industrial. Aquí podríamos pasar horas, estimado Jorge. Bueno, Marco, encantado de verte. No, agradecidísimo y las puertas del Colegio Federado siempre abiertas. Gracias. Para servir.